El objetivo de la obra es describir de la manera más didáctica posible la propuesta teórica y práctica del psiquiatra Carl Jung, así como mencionar algunas de las aplicaciones de este enfoque a otros campos diferentes de la psicoterapia. La obra recoge buena parte del contenido de mis clases universitarias en pregrado de psicología y en los diplomados dictados por algunos años en la Universidad Javeriana de Bogotá. También de seminarios particulares que he dictado, así como de temas especiales de interés en los que he profundizado, pero creo que principalmente de mucho material resultante de mi experiencia terapéutica. Como suele suceder, cuando comencé a escribir el libro realmente no tenía muy claro el título que iba a tener, pero fue aclarándose al organizar el índice de contenidos y se terminó llamando, como aparece en el afiche, la psicología junguiana, teoría, práctica y aplicaciones. En la parte de teoría hago una reseña del contexto en el que surgen los fundamentos de la propuesta junguiana, el contexto biográfico, el contexto cultural, el filosófico y el psiquiátrico. Presento luego los obligados conceptos centrales de la estructura junguiana de la psique para desarrollar después capítulos independientes en los que profundizo en los complejos del desarrollo, el trabajo con la sombra, el proceso de individuación y los tipos psicológicos. En la segunda parte de práctica me concentro en los principales aportes psicoterapéuticos que, en mi opinión, constituyen el sello particular del análisis junguiano, como la relación recíproca terapeuta-paciente, las diferencias entre análisis y psicoterapia, la visión positiva de las neurosis en lo junguiano y las etapas de un proceso de análisis, entre varios otros. Y luego dedico sendos capítulos al tema del encuadre terapéutico, mencionando cosas absolutamente prácticas y necesarias, como es la entrevista inicial, y otras bastante debatibles, como son los honorarios, la frecuencia de las sesiones, el uso de medicamentos, la duración del análisis, etc. Otro capítulo está destinado a los sueños en mi práctica terapéutica, que resultó un capítulo más extenso que los otros y responde a mi interés por este fenómeno. Y luego vienen dos capítulos sobre tratamientos, uno de la depresión, enriqueciendo la teoría con los testimonios de una persona que padeció este trastorno, y finalizo esta segunda parte con un caso real de trauma sexual temprano que atendí. En la parte 3 de aplicaciones de análisis junguianos se presentan los análisis e interpretación de 3 historias arquetípicas, como las llama María Luisa Don Franz, un mito, un cuento popular y una película, tanto con las consideraciones teóricas como con el ejercicio interpretativo. Y en la parte cuarta se menciona un tema especial que es sobre los aportes hechos por la psicología junguiana al análisis de ese tema tan llamativo y trascendental que es la sincronicidad, pero que es a la vez un aspecto tan difícil de asir y tan difícil de explicar. Es difícil hablar de la psicología junguiana en un corto tiempo, pero intentaré por lo menos dar una idea amplia de algunos de los principales conceptos de este enfoque. Comencemos hablando por aspectos teóricos. Pienso que es útil una aclaración inicial al respecto, y es que a la psicología planteada por Freud se le suele llamar psicoanálisis, a la de Jung psicología analítica o psicología junguiana o psicoanálisis junguiano, y al enfoque de Adler, psicología individual. Para diferenciar la psicología junguiana del psicoanálisis, resaltaría en este momento 3
de los varios aspectos que yo detecto que se diferencian del enfoque freudiano. El primero es el planteamiento junguiano de que el análisis es mutuamente transformador para paciente y analista. Sobre este punto considero absolutamente novedosa esta propuesta, que es además comprobada, de que en un proceso terapéutico se transforma tanto paciente como el analista. Que lo haga el paciente es lo esperable en todos los enfoques terapéuticos, pero que lo haga también el terapeuta es algo innovador. Pero eso tiene una condición en lo junguiano, y es que el terapeuta se involucre emocionalmente en el proceso terapéutico, lo que no es usual en los otros enfoques. En la mayoría de ellos, los terapeutas suelen crear mecanismos de protección para defenderse de la llamada infección psicológica del paciente. Y es que se trata de un peligro real. Hay pacientes con personalidades psicóticas que lo dejan a uno realmente mal si uno se involucra emocionalmente. Pero es la única manera de ayudarles, con el beneficio adicional de que si uno como terapeuta resiste y sobrepasa el peligro, puede también salir beneficiado psicológicamente. El segundo es la visión optimista que tiene Jung sobre la humanidad. La mirada freudiana siempre se ha visto como marcadamente pesimista acerca de la civilización, a diferencia de lo junguiano, cuyo sello característico es su visión esperanzadora. Un ejemplo solamente de esto en mi concepto es que para Freud el inconsciente era visto esencialmente como una cesta de la basura de la psique, es decir, el lugar a donde se arroja todo lo reprimido por el ser humano. Para Jung es diferente, ya que ve el inconsciente, además de ese lugar de las represiones, también como una fuente de potencialidades creativas para la autosanación. El tercero es que Jung plantea que el desarrollo de la personalidad sucede durante toda la vida. Freud consideraba que la personalidad del ser humano se desarrollaba y se definía en los primeros años del niño y hasta la pubertad, a través de esas famosas etapas de la fase oral, la fase anal, la fálica, la genital, etc. Jung va a decir que el desarrollo de la personalidad no se detiene ahí ni se va a detener a lo largo de la vida, ni siquiera antes de la muerte. Yo resaltaría para comenzar esos tres aspectos.